Para dar respuesta a la pregunta que nos convoca sobre la evolución de la educación, debemos analizar desde la teoría paleontológica elementos que nos van a servir para dilucidar este camino. La técnica como la capacidad de aprehensión y sucesión de elementos. El útil como la capacidad de entender el uso consciente de esas herramientas como medio de supervivencia y el lenguaje como un acto de memoria colectiva plasmada por medio de pintura rupestre. De este inicio se pueden recoger aspectos muy valiosos que nos pueden ayudar a este recorrido, que según Leroi-Gourhan son el preámbulo del lenguaje por medio de símbolos y una motricidad incipiente, donde la mano comienza con sus sensaciones de agarres necesarios para la escritura que va a adoptar más adelante, concepto que Leroi-Gourhan llama grafía. Cerrando este concepto, identificamos tres elementos primordiales de la teoría paleontológica: el útil, el lenguaje y la memoria, relacionados directamente como el génesis de los conceptos que modelan los sistemas educativos. La memoria como el desarrollo consciente de los procesos de pensamiento, la educación. El útil, medio de interrelación, el elemento que nosotros pensamos como tecnología, y el lenguaje como la expresión misma de la comunicación. Teniendo en cuenta este breve preámbulo, vamos a darle paso a la explicación del desarrollo del tema principal. Modelos de comunicación. La comunicación ha tenido gran influencia en la educación, entendida esta como un acto de relación con el otro en el que ambos se transforman. Gloria Álvarez. Y ha sido abordada desde tres enfoques: funcionalismo, estructuralismo y la teoría crítica. El funcionalismo se centra en la comprensión del funcionamiento de las comunicaciones. Dentro de esta se ubican tres corrientes teóricas que son: más comunicación, la teoría de la información y la teoría cibernética. El estructuralismo, que se basa en el análisis de mensajes como centro de la comunicación. Y la corriente crítico-social de la comunicación, que está dirigida hacia la crítica de los medios de comunicación como productores de bienes culturales que llevan a la mercantilización de la cultura. Todo esto tiene una relación: tecnología y lenguaje, ligado a memoria y lenguaje. A continuación, se presentan 5 grandes tecnologías de la información y la educación. La escritura, que impone una mediación y un orden lógico en la comprensión del mundo. La imprenta abrió las posibilidades para democratizar el conocimiento. El telégrafo permitió la comunicación instantánea entre dos puntos. Medios masivos. El emisor tiene un papel pasivo, es consumidor de mensajes. Computador. Permitió la digitalización de los contenidos. Internet como metáfora de la comunicación. Modelos de comunicación y educación. La comunicación y la educación son dos procesos que van de la mano y son factibles las relaciones que se dan entre estos. El modelo educativo centrado en contenidos o modelo tradicional se basa en un modelo educativo informacional, donde no se tiene en cuenta el contexto: maestro habla, estudiante oyente pasivo. Modelo centrado en los efectos del conductismo, donde la comunicación es persuasiva, el estudiante da respuesta condicionadas. Modelo centrado en procesos de educación liberadora, basado en un modelo comunicativo de interacción donde el eje del proceso es el sujeto quien construye conocimiento. Propuesta para superar los destiempos de la educación. El modelo orquestal de la comunicación está centrado en la interacción y mediación. Concibe la comunicación como un proceso social permanente en el que confluyen múltiples modos de comportamiento. El modelo mediacional e interaccional ve la comunicación como un proceso permanente
de naturaleza relacional y subjetiva, intrínseco al proceso educativo, no se limita a la transmisión de información, el sujeto construye y transforma significados. El ambiente virtual se concibe como un entorno de acción. Los sujetos establecen un vínculo mediante otras formas de presencia y mediación. Base conceptual, triada, tecnología, comunicación y educación. Enseñanza como medio articulador entre pedagogía y didáctica. Ahora bien, Jesús Martín Barbero nos plantea que la educación ha pasado de un ámbito de socialización densa a una administración de saberes con relación a las competencias, pero se logra es estandarizarlas. La tecnología ha llegado a corromper la juventud despectiva y moralista, donde ha sido un agente destructor de la escuela y la familia, donde antes ellos eran los encargados de transmitir un saber, pero ahora en estos tiempos las grandes instituciones de la modernidad relacionadas con los computadores, los celulares, los cómics, los videojuegos, la radio, el cine y el internet se han encargado de una nueva sensibilización con relación a estos. En un cuadro comparativo se plantea que los modos de comunicación escolar han cambiado por la relación a las dinámicas comunicativas de la sociedad. Por otro lado, la escuela exigía dejar por fuera el cuerpo, la sensibilidad, las experiencias y la cultura. En estos tiempos, la articulación de la escuela está relacionada con la conexión total, la motricidad, el alma, el cuerpo, el espíritu, las experiencias mediadas dentro de las realidades. La escuela tradicional planteaba que son sonoras, visuales, narrativas o escriturales. Ahora bien, lo que se busca en esos tiempos es que sean interactivas, dinámicas, musicales, motrices, lógicas matemáticas, que potencialicen la atención, la velocidad, la concentración y la creatividad y reduzcan la ansiedad y la depresión. Los intereses han pasado de un sistema tradicional lineal a un sistema que ha cambiado las corrientes y los mecanismos, donde ha cambiado la forma de comunicarse, de dar información y recibir. En las escuelas primaba el leer y escribir a través de los libros. En estos tiempos lo que se busca es que a partir de diferentes alternativas se logre un aprendizaje, a partir de los cómics, de los videojuegos y hasta del rock and roll. ¿Qué tal una escuela de rock? Se planteaba que la escuela llegara al televisor, pero en estos tiempos vemos que el televisor hace parte de la escuela. Tener en cuenta los contextos donde la articulación de los sistemas de comunicación de la sociedad todavía son de los privilegiados, ya que no es solo tener un equipo, sino acceder a una red que solo prima en las grandes ciudades. Perdón, profe, pero hasta acá no se escucha. Después de realizar este análisis, generamos las siguientes conclusiones. La primera, los conceptos de educación, tecnología y comunicación siempre han estado presentes en la historia del ser humano, donde a partir del entendimiento del mundo que lo circunda, el hombre comenzó a apropiarse de las herramientas necesarias para su vida cotidiana. A partir de esas vivencias, su cerebro comenzó a madurar de una manera muy lenta, pero que en este proceso evolutivo sirvió para que pudiera establecer procesos mentales cada vez más elaborados, activando dispositivos cerebrales que ayudaron a su comunicación, como el lenguaje y la escritura, creando un acto de memoria social colectiva que fue recogiendo esas experiencias cotidianas necesarias para ir rememorando su legado. Ese comienzo de expresión comunicativa se puede retomar como el inicio del acto de enseñanza, donde a partir de usar los recursos primitivos de escritura dejó un rastro de su cotidianidad. La segunda, quizás un elemento un poco crítico, es que pensamos que la dinámica de nuestro sistema educativo demuestra poca evolución, quizá hasta un atraso, ya que comparando los elementos que se plantean para este análisis en los textos provistos, sumando elementos de la teoría paleontológica que se han desarrollado en la clase, allanan este camino sobre lo que pensamos de la educación, pensada desde diferentes ámbitos desde lo social, pero sin generar cambios en su estructura, donde los procesos de aprendizaje se centran en el docente, no en el discente, quien debería ser el centro del proceso formativo. Es allí donde las TIC entran como personaje principal en el último tiempo,
pensado como elemento mediador, pero que es exclusivo para los sectores privilegiados. No se puede pensar en un modelo si no hay igualdad, si no hay inversión en infraestructura y capital humano. Es difícil pensar en un sistema inclusivo donde lo privado está por encima de lo público, donde en unas escuelas la mediación se hace con tiza, en pleno siglo XXI. Esa utopía que se plantea en la pregunta provocadora, ¿se podría responder? Sí, en el papel, sin pensar en un desenlace positivo para la educación de los marginados. ¿Podría aplicarse? Creemos que sí, pero en las instituciones privadas que tengan volúmenes de inversión en herramientas digitales y tecnológicas, que tengan dentro de sus organizaciones personas interesadas en proyectar en el futuro un modelo educativo fuerte en pensamiento crítico para generar en sus estudiantes criterio y capacidad de discernimiento. Muchas gracias.